Los 144.000, segunda parte, el nuevo pueblo judío. Jesús de Nazaret dejó una promesa para que en el día postrero pudieran identificar a los que creyeron en él. Juan 6:40, habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los que vieron a Jesús y creyeron en él serán resucitados en el día postrero, porque esa es una promesa de Jesús de Nazaret. Y según lo que se testifica en el libro del Apocalipsis, únicamente 144.000 fueron resucitados en el día postrero. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los únicos muertos que volverán a vivir en el día postrero son los que reinarán con Cristo 1000 años, porque aquí se testifica que los otros muertos no volverán a vivir hasta después del milenio. Y entonces el total de los que vieron al Hijo y creyeron en él fueron los 144.000, porque esos fueron los únicos que resucitaron en el día postrero. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Los 144.000 que vieron al Hijo y creyeron en él tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, y lo que representa la frente en el lenguaje profético es la mente. Eso significa que las mentes de los 144.000 estarán selladas con el nombre del Padre y del Cordero. Y por eso los 144.000 también son los sacerdotes de Dios y de Cristo que reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los bienaventurados y santos que reinarán como sacerdotes de Dios y de Cristo durante el milenio son los que creyeron en la verdad que trajo Jesús, y los que no creyeron en Jesús continuaron creyendo en la misma doctrina que habían establecido en el mundo por medio de Moisés desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Aquellos no aceptaron la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret. O sea que ninguno de los que continuaron adorando al Dios que dio a conocer Moisés será resucitado en el día postrero, y mucho menos serán resucitados los que vivieron antes de Jesús de Nazaret, porque aquellos ni siquiera vieron a Jesús de Nazaret. Y entonces también queda bien claro que ninguno de los hombres de renombre del Antiguo Testamento tendrá parte en la primera resurrección, porque ninguno de aquellos vio ni creyó en Jesús de Nazaret, y tampoco tendrán parte en la primera resurrección ninguno de las 12 tribus de Israel que vivieron en el mundo antes de Jesús de Nazaret, porque estos tampoco vieron ni creyeron en Jesús de Nazaret. Y entonces este es el momento para que todos comprendan que con Jesús de Nazaret no tendrán parte ni los que adoraban al Dios del Antiguo Testamento antes que viniera Jesús, ni los que vieron a Jesús y continuaron adorando al Dios del Antiguo Testamento, y mucho menos tendrán parte con Jesús los que hoy continúan adorando al Dios del Antiguo Testamento, porque estos adoran al mismo Dios que continuaron adorando los que vieron a Jesús y no creyeron en él. Y por eso los que hoy continúan adorando al Dios del Antiguo Testamento son los que se van a lamentar cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30 habla Jesús de Nazaret. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra son las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel hacen parte también todas las religiones abrahámicas, porque todas las religiones abrahámicas adoran al mismo Dios de Abraham que adoran las 12 tribus de Israel. O sea que a las 12 tribus de Israel no solo pertenece la nación de los judíos, sino también las naciones musulmanas, las naciones judeocristianas y todas las naciones que adoran al mismo Dios de Abraham. Y esas son las naciones que el Dios de Israel prometió que haría de Abraham. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Multiplicar a Abraham en gran manera fue lo que le prometió el Dios de Israel, y la forma como aquel Dios multiplicaría a Abraham era convirtiéndolo en padre de varias naciones. Versículo 4.
he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Con esto queda comprobado que no solo la nación de Israel desciende de Abraham, porque a la nación de Israel se sumaron todas aquellas naciones que creen en el mismo Dios de Abraham. Y entonces cuando Jesús dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarían cuando apareciera la señal del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a todas las naciones que adoran al Dios de Abraham. Y eso significa que todas las tribus de la tierra que se van a lamentar cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre son todas las naciones que se sumaron a las 12 tribus de Israel para adorar al Dios que le hizo la promesa a Abraham. Y entonces los únicos que no se van a lamentar cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero, porque los únicos que dejaron de creer en el Dios de Abraham fueron los judíos que permanecieron fieles a la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Los que permanecieron fieles en la palabra que trajo Jesús conocieron que la verdad que trajo Jesús rechaza rotundamente todo lo que fue mandado por el Dios de Abraham, porque Jesús pidió en Mateo 5:35 que no juraran como lo había mandado el Dios de Abraham, y en Mateo 5:39 Jesús pidió que no devolvieran golpe por golpe como lo había mandado el Dios de Abraham, y en Juan 8:7 Jesús rechazó apedrear a la mujer adúltera como lo había mandado en su ley el Dios de Abraham, y en Mateo 5:44 Jesús pidió amar a los enemigos, y con eso estaba rechazando rotundamente perseguir a los enemigos hasta matarlos como lo había mandado el Dios de Abraham. Levítico 26:7. Habla el Dios de Abraham: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Todo lo que mandó el Dios de Abraham fue rechazado por Jesús de Nazaret, y esta es la verdad que conocieron los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret, y por eso estos judíos sabían que para seguir a Jesús se tenían que apartar de la creencia en el Dios de Abraham. Y los primeros que se apartaron de la creencia en el Dios de Abraham fueron los apóstoles, y después de los apóstoles muchos otros judíos también se unieron a los apóstoles y se apartaron de su creencia en el Dios de Abraham. De esto dan testimonio las Escrituras. Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Con esta división entre los apóstoles y los judíos queda demostrado que a partir de Jesús de Nazaret el pueblo judío se dividió en dos, porque los apóstoles y los que estaban con los apóstoles también eran judíos, pero estos eran judíos que habían creído en Jesús, y si estos judíos habían creído en Jesús, entonces estos judíos ya no guardaban los mandamientos del Dios de Abraham, y en la ley de Moisés se estableció que quienes menospreciaran los mandamientos del Dios de Abraham serían cortados del pueblo judío. Números 15:30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Con esto se puede comprender que los apóstoles y los judíos que creyeron en Jesús fueron cortados de las 12 tribus de Israel que descienden de Abraham, porque los que creían en Jesús ya no guardaban lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Con una pena de muerte cortaban del pueblo judío a quienes dejaban de obedecer a los mandamientos de este Dios de la muerte, y por eso a los judíos que creían en Jesús de Nazaret los mataban los judíos que no creían en Jesús de Nazaret, y de esto dejó testimonio el apóstol Pablo. Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. A los judíos que creían en Jesús los mataban para cortarlos del pueblo judío, porque así se los había mandado el Dios de Moisés en la ley. O sea que del pueblo judío quedaron cortados todos los que creyeron en Jesús de Nazaret. Entonces, si los 144,000 que creyeron en la verdad que trajo Jesús fueron cortados del pueblo de Israel, entonces también fueron cortados del reino de sacerdotes y gente santa que el Dios de Abraham había conformado con los hijos de Israel. Éxodo 19:5.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los apóstoles y los judíos que se apartaron del Dios de Abraham para seguir a Jesús fueron cortados del pueblo de Israel y también del reino del Dios de Israel. Pero eso no significa que los 144,000 se hubiesen quedado sin reino y sin Dios. Porque si los 144,000 habían creído en Jesús de Nazaret, entonces ahora pertenecían al reino de los cielos que vino a predicar Jesús de Nazaret. O sea que los 144,000 simplemente fueron cambiados de reino. Y este cambio de reino lo explicó así el apóstol Pablo. Colosenses 1:12. Habla el apóstol Pablo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los que creyeron en Jesús fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y con esto queda inmensamente claro que bajo la potestad de las tinieblas permanece el reino de sacerdotes y gente santa, al cual pertenecían los 144,000 judíos antes de creer en Jesús. Y que en tinieblas permanecen también todas las religiones que adoran en sus templos y en sus iglesias al Dios del reino de sacerdotes y gente santa que adoraban los 144,000 antes de creer en Jesús. Y ahora ya podemos comprender por qué dijo Jesús que quienes creyeran en Él ya no permanecerían en tinieblas. Juan 12:46. Habla Jesús de Nazaret. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Con este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, queda comprobado que todos los que continuaron adorando al Dios del reino de sacerdotes y gente santa continuaron bajo la potestad de las tinieblas. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que los predicadores cristianos, junto con sus feligresías, siempre han permanecido bajo la potestad de las tinieblas, porque al único Dios que siempre han adorado los judeocristianos es al Dios del reino de sacerdotes y gente santa, que llenó de tinieblas el mundo antes que viniera Jesús. Y con esto también queda bien claro que los únicos que fueron cambiados de las tinieblas a la luz son los 144,000 judíos que se apartaron del Dios de las tinieblas para seguir a Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que estos 144,000 judíos que se apartaron del Dios de las tinieblas para seguir a Jesús de Nazaret son los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel que serán sellados en sus frentes en el día del Señor. Presten mucha atención. Apocalipsis 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos a los 144,000 judíos que defendieron con sus propias vidas la palabra de Dios y el testimonio de la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Por esto queda totalmente claro que cuando resuciten los 144,000 judíos que defendieron la palabra de Dios y el testimonio de Jesús de Nazaret hasta la muerte, entonces habrá nacido en el día postrero un nuevo pueblo judío que no desciende de la carne de Abraham, sino de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y según el testimonio que se entrega en esta parte de la profecía, los 144,000 serán sellados en sus frentes como 12 tribus de hijos de Israel.
pero en las 12 tribus aquí mencionadas no figura el nombre de la tribu de Dan, el sexto hijo de Jacob. Presten atención, Apocalipsis 7, versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Hasta aquí van 5 tribus. Y si aquí se estuviera hablando de las 12 tribus de los hijos de Israel del Antiguo Testamento, entonces aquí debería seguir la tribu de Dan, el sexto hijo de Jacob. Pero la tribu de Dan no figura en estas nuevas 12 tribus, y en su lugar aparece una tribu con el nombre de Manasés. Sigamos. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. La tribu de Manasés no hace parte de las 12 tribus de los hijos de Israel del Antiguo Testamento, porque Manasés no es hijo de Jacob, sino de José. Entonces veamos la definición que entregan las Escrituras sobre la tribu de Dan para que podamos comprender por qué la tribu de Dan no figura entre las nuevas 12 tribus en el día del Señor. Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Según este testimonio, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. O sea que en la tribu de Dan se condensará todo el pueblo judío como una sola tribu para ser juzgado. Y entonces, si el nombre de Dan fue excluido de las nuevas 12 tribus de Israel que reinarán con Cristo 1000 años, es porque a la tribu de Dan pertenecen todos los que no creyeron en Jesús de Nazaret y prefirieron permanecer en tinieblas adorando al Dios del Antiguo Testamento. Por eso la Escritura define a Dan como la serpiente o la víbora junto al camino que impide que los jinetes puedan seguir adelante, porque de la tribu de Dan hacen parte todos los que le ayudan a la serpiente a obstaculizar el camino. Entonces, si la tribu de Dan fue excluida de las nuevas 12 tribus del día postrero que fueron cortadas del pueblo de Israel, es porque la tribu de Dan representa a todos los que jamás fueron cortados de la simiente de Abraham. Y con los 144,000 judíos que fueron cortados de la simiente de Abraham por haber creído en Jesús de Nazaret, serán hechas nuevas todas las cosas en el día del Señor. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todas las cosas serán hechas nuevas en el día del Señor, y lo primero será un nuevo pueblo judío conformado por todos los que dieron a Jesús y creyeron en Él. Un nuevo pueblo judío renovado con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo judío que fue cambiado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo del Padre. Un nuevo pueblo judío que no permanece en tinieblas porque creyó en la verdad que trajo Jesús. Un nuevo pueblo judío que ya no cree en Moisés, porque este nuevo pueblo judío cree únicamente en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y con estas nuevas 12 tribus quedarán deshechas en el día postrero las 12 tribus asesinas del Antiguo Testamento con las que el diablo impuso su imperio de la muerte en la tierra. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El nuevo pueblo judío creado por Jesús de Nazaret volverá a nacer en el día postrero para deshacer todas las obras del diablo. Y para deshacer todas las obras del diablo es necesario que el nuevo pueblo judío le ponga fin al mundo que formó el diablo, incluyendo también el cielo. Porque en aquel inmundo cielo bajo el cual está el mundo que formó el diablo, habita el criminal Dios de Israel con Moisés, Elías, Josué, el rey David, Salomón, y con todos los asesinos que arrasaban pueblos enteros, matando hasta los niños de pecho y repartiéndose las niñas cautivas como botín de guerra para violarlas hasta la muerte por órdenes del homicida Dios de Israel, como está testificado en el Antiguo Testamento. Jueces 5:30. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras de bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Quien daba la orden de dejar vivas a las niñas vírgenes para que las violaran hasta matarlas era el repugnante siervo del diablo, Moisés. Números 31:14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres?
Y en el versículo 17 les dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Este desalmado siervo del diablo ordenaba dejar vivas a las niñas vírgenes solo para que las martirizaran, violándolas hasta matarlas, como lo acabamos de leer en Jueces 5:3. Y con esto queda demostrado que los que habitan en el tenebroso cielo bajo el cual está el mundo que formó el diablo son los monstruos asesinos con los que el diablo llenó el mundo de maldad. Por eso cuando llegó el día del Señor, en aquel inmundo cielo no se halló a ninguno digno de abrir el libro con 7 sellos que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ninguno de los que habitan en aquel cielo lleno de asesinos, donde reina el Dios del Antiguo Testamento, fue hallado digno de abrir el libro que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y la tierra donde tampoco se halló a ninguno digno es la tierra que durante todos los siglos le ha estado rindiendo culto en los templos y en las iglesias a la bestia asesina que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Y los que no se hallaron dignos debajo de la tierra son todos los que murieron convencidos que la bestia conocida como Dios de Israel era el Padre de Jesús de Nazaret. Por eso cuando resucite el nuevo pueblo judío en el día del Señor, aquel cielo lleno de homicidas y aquella tierra donde siempre era adorado el diablo en las iglesias pasarán como una página negra en la historia de la humanidad. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Si el primer cielo y la primera tierra pasarán en el día del Señor, entonces es fácil comprender que el primer cielo pasará al olvido junto con todos los asesinos que habitan en él, y también pasará al olvido la primera tierra junto con la bestia asesina que durante todos los siglos permaneció siendo adorada en los templos y en las iglesias, y también pasará la inmunda ley que la bestia estableció matando a quienes no la obedecieran, y también pasarán todas las naciones que durante todos los siglos permanecieron adorando a la bestia, y también pasarán las 12 tribus asesinas de los hijos de Israel junto con su padre Israel. Y con esto queda inmensamente claro que las 12 nuevas tribus de los hijos de Israel son hijos de un nuevo Israel. Y entonces el nuevo Israel en el día postrero es Jesús de Nazaret, porque los 144,000 que resucitarán en el día postrero nacieron de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y por eso resucitarán como hijos de Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que las nuevas 12 tribus de Israel también tendrán 12 nuevos patriarcas, y quienes encabezan la lista de los 144,000 judíos que vieron a Jesús y creyeron en él son los 12 apóstoles que fueron escogidos directamente por Jesús de Nazaret. Y eso significa que cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, lo que realmente estaba escogiendo Jesús era a los nuevos 12 patriarcas de las nuevas 12 tribus de Israel en el día postrero. Por eso la Nueva Jerusalén tiene sobre sus cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 placas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En las 12 puertas están escritos los nombres de las nuevas 12 tribus. Entonces veamos cuáles eran los nombres de las nuevas 12 tribus que estaban escritos en las puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los nombres de los 12 apóstoles están sobre los cimientos del muro, y lo que está sobre los cimientos del muro es el muro con las 12 puertas.
Y entonces no es difícil comprender que los nombres que están escritos en las 12 puertas son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y con esto queda inmensamente claro que en el día postrero las nuevas 12 tribus de los hijos de Israel llevarán los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y entonces en el día postrero el apóstol Pedro será un patriarca de una de las tribus, y el apóstol Santiago será el patriarca de una de las tribus, y el apóstol Juan será el patriarca de una de las tribus, y Andrés será patriarca de una de las tribus, y Tomás será patriarca de una de las tribus, y también Bartolomé será patriarca de una de las tribus, y asimismo todos los apóstoles serán patriarcas de las nuevas 12 tribus de Israel. Y entonces, así como la tribu de Dan fue reemplazada por una tribu que no pertenecía a las 12 tribus de los hijos de Israel, así también en las nuevas 12 tribus, la tribu de Judas Iscariote también será reemplazada por un apóstol que no anduvo con Jesús de Nazaret. Y el único apóstol que no anduvo con Jesús de Nazaret es el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo también será el patriarca de una de las nuevas 12 tribus. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Con esto se puede comprender que el apóstol Pablo será el patriarca de la tribu de los gentiles en el día postrero. Y entonces este es el momento de comprender que entre los 144,000 que serán sellados en el día postrero, también habrá 12,000 gentiles que vieron a Jesús y creyeron en él. Y la tribu del apóstol Pablo será la número 6, porque la tribu del apóstol Pablo es la que reemplaza a la tribu de Dan, que era el sexto hijo de Jacob. Y esto de la tribu número 6 se los explicaré cuando llegue la ocasión. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel, que serán sellados en sus frentes en el día del Señor, son los judíos y las judías que vieron y creyeron en Jesús de Nazaret. Y con estos 144,000 judíos que creen únicamente en Jesús de Nazaret, se conformará en el día del Señor un nuevo pueblo judío que le pondrá fin a todo lo que fue establecido en el mundo antes de venir Jesús. Y este es el pueblo judío al que se refería Jesús cuando le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos. Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Existen dos pueblos judíos en las Escrituras: el del Antiguo Testamento, que robaba, mataba y destruía todos los pueblos por donde pasaban y que llenó la tierra de tinieblas, y el nuevo pueblo judío que resucitará en el día del Señor para llenar la tierra de luz. Deuteronomio 2:25. Habla el Dios de la oscuridad: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Llenar de angustia y de espanto a todos los pueblos debajo de su inmundo cielo fue lo que hizo el Dios del Antiguo Testamento con su pueblo judío. Pero ahora el nombre de aquel Dios infame del Antiguo Testamento será borrado del pensamiento de los 144,000 que están siendo sellados con el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes, para conformar con ellos un nuevo pueblo judío que le pondrá fin a todo lo que estableció el Dios del Antiguo Testamento. Un nuevo pueblo judío cuya única ley es el amor predicado por Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo judío que guarda únicamente las palabras de Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo judío que ama a su prójimo como a sí mismo, porque así lo pidió Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo judío que perdona hasta 70 veces 7, porque así lo pidió Jesús. Un nuevo pueblo judío que pone la otra mejilla en lugar de devolver golpe por golpe, porque así lo pidió Jesús. Un nuevo pueblo judío misericordioso, como lo pidió Jesús. Un nuevo pueblo judío manso y humilde de corazón, como lo fue Jesús. Un nuevo pueblo judío que dará de comer al que tenga hambre y de beber al que tenga sed, porque eso fue lo que pidió Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo judío que solo guarda las enseñanzas que Jesús trajo del Padre. Un nuevo pueblo judío que obedece únicamente a la voz de Jesús de Nazaret. Lucas 6:27. Habla Jesús de Nazaret: pero a vosotros los que oís os digo,
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la única voz a la que obedece el nuevo pueblo judío, que en la antigüedad prefirió morir de horribles formas antes que renunciar a Jesús de Nazaret. Los que tengan oído para oír, que oigan.